hora de la siesta. Disfruta. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. 1. La señal que llegó antes. Elena llevaba 3 noches sin dormir. La señal no solo era constante, era insistente. No cambia, dijo Martín, sin apartar la mirada de la pantalla. Siempre la misma secuencia. No, respondió Elena en voz baja. Cambia, solo que no como esperas. Raúl, sentado en el fondo del laboratorio, levantó la cabeza. Es un lenguaje, dijo, pero no está diseñado para ser entendido en el presente. El silencio que siguió fue incómodo. La señal había sido detectada por un radiotelescopio en Chile, pero no provenía del espacio profundo. El cálculo de trayectoria indicaba algo imposible. El origen estaba en la misma coordenada terrestre, pero en otro tiempo. Martín soltó una risa nerviosa. Eso no tiene sentido. Exacto, respondió Elena. Por eso tenemos que seguir. Después de horas de análisis, lograron aislar un patrón repetitivo. Raúl propuso interpretarlo como una secuencia temporal en lugar de lingüística. Al hacerlo, emergió un dato claro, una fecha, 3 días en el futuro, y una ubicación en medio del desierto. Llegaron al punto marcado justo antes del anochecer. Nada, solo arena, viento y un silencio demasiado limpio. Esto es ridículo, dijo Martín. Estamos siguiendo una señal que ni siquiera sabemos si es real. Raúl no respondió. Miraba el horizonte. Elena revisaba el dispositivo portátil. Faltan 6 minutos, murmuró. El aire comenzó a cambiar. No fue un sonido, fue una sensación, como si el espacio se comprimiera. Y entonces ocurrió. Una distorsión apareció frente a ellos, como una grieta invisible donde la luz se doblaba. No tenía forma definida, no era una nave, pero estaba ahí. El dispositivo de Elena comenzó a reproducir la señal, pero ya no venía del laboratorio, venía de la grieta. Y entonces escucharon algo más. Voces, sus propias voces. Eso no es posible, susurró Martín. Raúl comenzó a grabar. Escuchen, dijo Elena. La grabación era clara. Ellos estaban hablando, pero no en ese momento. Era una conversación futura. Tenemos que irnos, decía la voz de Martín en la grabación. Si nos vamos ahora, nunca sabremos qué es, respondía Elena. Raúl dejó caer el dispositivo. Eso aún no lo hemos dicho. Elena sintió un escalofrío. Lo vamos a decir. El silencio se volvió más pesado. Entonces notaron algo. En la grabación solo se escuchaban 2 voces, no 3. ¿Quién falta?, preguntó Martín. Nadie respondió. Ninguno quiso decirlo, porque los 3 sabían la respuesta. Pero cada uno pensaba que el que faltaba era otro. La grieta vibró. La señal cambió. Y por primera vez no fue repetición. Fue algo nuevo. Un mensaje. Raúl lo tradujo lentamente. No es una advertencia, leyó. Elena tragó saliva. ¿Qué más? Raúl dudó. Es un recuerdo. Martín retrocedió un paso. ¿Un recuerdo de quién? La señal se intensificó. El dispositivo se apagó. La grieta comenzó a cerrarse. Antes de desaparecer por completo, algo se vio dentro. Una silueta, humana, o casi. Elena sintió un vértigo repentino. Imágenes cruzaron su mente. El mismo lugar, pero distinto, vacío. Solo 2 personas, y una ausencia que pesaba más que todo lo demás. Cuando la grieta desapareció, el desierto volvió a la normalidad. Ningún sonido, ninguna señal, nada. Martín fue el primero en hablar. Esto no tiene sentido. Raúl revisó la grabación. La conversación ya no está completa. Elena miró la pantalla. Ahora solo había estática, como si nunca hubieran hablado. Esa noche, en el campamento, ninguno pudo dormir, y justo antes del amanecer, el dispositivo se encendió solo. Reprodujo un fragmento, una voz, pero no era ninguna de las suyas. Ya ocurrió. Recuerda dar like y suscribirte. 2. El vuelo que nunca aterrizó. El vuelo debía durar menos de 2 horas. Lucía había hecho esa ruta decenas de veces. Daniel revisaba los instrumentos.
Sergio observaba el océano desde la ventana. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. ¿Viste eso?, preguntó Sergio. ¿Qué cosa?, respondió Lucía. El agua parecía moverse raro. Daniel frunció el ceño. Eso es imposible. Pero entonces, los instrumentos comenzaron a fallar. El radar mostraba un punto fijo. No nos estamos moviendo, dijo Daniel. Lucía negó. Claro que sí. No, insistió. Mira esto. El indicador repetía la misma coordenada, una y otra vez, como si el avión estuviera atrapado en un mismo instante. El reloj digital del tablero se detuvo. Luego avanzó. Luego retrocedió. Esto no es una falla normal, murmuró Sergio. La radio emitió un sonido. Lucía intentó comunicarse. Torre de control, aquí vuelo 914. ¿Me reciben? La respuesta llegó, pero distorsionada. Reciben, vuelo, no existe. Daniel palideció. ¿Qué dijo? La señal se repitió. Vuelo desaparecido. Lucía apagó la radio. Eso no tiene sentido. Entraron en una nube, pero no era una nube normal. Era demasiado densa, oscura, silenciosa. Cuando salieron, todo había cambiado. El cielo era distinto. Las estrellas no estaban donde deberían. Eso no es posible, dijo Sergio. Daniel revisó el GPS. No reconoce la ubicación. Lucía respiró hondo. Vamos a aterrizar. Encontraron una isla, pequeña, desconocida. Aterrizaron con dificultad. El silencio era absoluto. Exploraron la zona, y entonces lo vieron. Un avión, dañado, cubierto de vegetación. Daniel se acercó lentamente. No, no puede ser. La matrícula era la misma. Entraron. 3 cuerpos, en descomposición, en los asientos. Vestían igual que ellos. Lucía retrocedió. Esto es una broma. Sergio negó. No, no lo es. Daniel miró uno de los cuerpos. Ese soy yo. El reloj de su muñeca vibró. Marcaba una hora distinta. El mismo día, pero otro año. Regresaron al avión. Intentaron despegar. El sistema indicaba combustible lleno, pero el motor no respondía. No hay presión, dijo Daniel. Pero el tanque está lleno, respondió Lucía, y vacío al mismo tiempo. El reloj del tablero volvió a moverse, hacia atrás. No estamos atrapados en un lugar, susurró Sergio. Estamos atrapados en un momento. El viento comenzó a levantarse. La arena se movía, pero en dirección contraria, como si el tiempo retrocediera físicamente. Lucía miró la pista. El otro avión ya no estaba. Daniel revisó la radio. Una nueva señal entró. Clara, nítida. Vuelo 914, reportado desaparecido hace 27 años. Lucía cerró los ojos. No. La voz continuó. Si alguien recibe este mensaje, no intenten aterrizar. Sergio miró el horizonte. La isla estaba cambiando, desvaneciéndose. El avión comenzó a vibrar, sin encender motores. Despegamos, dijo Daniel. Pero no estamos despegando, respondió Lucía. El cielo se dobló. La realidad se distorsionó. Y por un instante, vieron otro avión cruzar sobre ellos. Mismo modelo, misma ruta. Somos nosotros, susurró Sergio. El reloj se detuvo, marcando una hora exacta, la misma que al inicio del vuelo. Y entonces, todo volvió a empezar. Apóyanos dejando tu like. 3,
El proyecto Cronos. El laboratorio no aparecía en ningún registro oficial. El Dr. Vega lo había diseñado para un solo propósito: demostrar que el tiempo no era lineal, sino navegable. No vamos a mover el cuerpo, explicó, solo la conciencia. Clara no parecía convencida. ¿Y si no regresa? Regresa, respondió Vega. Siempre regresa. Hugo, desde la consola, dudó. ¿Siempre? Nadie respondió. El experimento comenzó a las 02:14. Clara fue la primera. Se recostó dentro de la cámara. Luces azules, un zumbido bajo, y luego silencio. Despertó segundos después, agitada, confundida. «Ya pasó», dijo. «¿Qué cosa?», preguntó Hugo. Clara lo miró fijamente. «Esto». Comenzó a describir lo que sucedería en los próximos minutos. Cada palabra coincidió, cada detalle, como si ya lo hubiera vivido. «Funcionó», susurró Vega. Pero Clara no sonreía. «No entiendes». Tomó una hoja. Comenzó a escribir. Ecuaciones complejas, variables que no existían. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Hugo. Clara dudó. «No lo sé, pero ya estaban». Revisaron los datos. Las ecuaciones correspondían a una versión futura del experimento, un modelo más avanzado, uno que ellos aún no habían creado. «Eso es imposible», dijo Vega. «No si alguien ya lo hizo», respondió Clara. Decidieron continuar. Hugo entró en la cámara. Cuando despertó, algo estaba mal. Miró alrededor, confundido. «¿Dónde estoy?» «En el laboratorio», dijo Clara. Hugo negó. «No, este lugar fue cerrado». «Nunca se cerró», respondió Vega. «Sí», insistió Hugo, «después del incidente». El silencio cayó como un peso. «¿Qué incidente?», preguntó Clara. Hugo los miró con miedo. «El que aún no ha pasado». Revisaron las cámaras. Durante todo el experimento, Hugo no se movió, no reaccionó, no despertó. Pero el Hugo que estaba frente a ellos sí había regresado. «Hay dos versiones», susurró Clara. «No», respondió Vega. «Hay más». Las pantallas comenzaron a encenderse solas. Mostraban grabaciones del laboratorio, pero distinto, vacío, destruido, abandonado. Y en una de ellas, Clara aparecía sola, repitiendo el experimento, una y otra vez. «Esto no es el futuro», dijo Hugo. «Entonces, ¿qué es?», preguntó Clara. Nadie respondió, pero todos comenzaron a entender lo mismo. No estaban viajando en el tiempo, estaban siendo observados por versiones que ya lo habían intentado antes y que tal vez nunca lograron salir. 4. El origen del fin. Si no hacemos nada, todo termina en 11 meses. Sofía no apartó la mirada del microscopio. Eso no puede ser natural. Andrés cruzó los brazos. No lo es. Laura, desde la puerta, habló por primera vez. Por eso estamos aquí. El virus no tenía origen. Apareció en múltiples puntos al mismo tiempo, sin mutación previa, sin evolución. Eso viola toda lógica, dijo Sofía. O la redefine, respondió Laura. El plan era simple: viajar 6 meses al pasado, eliminar la primera muestra, evitar su creación. El dispositivo era inestable, un solo intento. Sofía y Andrés fueron. El pasado no era como esperaban. El laboratorio estaba vacío, sin registros, sin rastros. «Esto no tiene sentido», dijo Andrés. Sofía revisó archivos. Nada. Como si el virus nunca hubiera sido creado. Pero entonces encontraron algo. Un archivo oculto, con sus nombres.
No, susurró Sofía. El documento indicaba que ellos habían sido los primeros en aislar el virus, en el futuro. ¿Y si lo trajimos nosotros?, dijo Andrés. Intentaron destruir cualquier rastro, eliminar la posibilidad, pero al hacerlo, los datos comenzaron a cambiar. El archivo desapareció. Cuando regresaron al presente, todo era distinto. No había crisis, no había virus. Laura no existía. Y en los registros históricos, el virus había sido contenido, años atrás, por 2 científicos, Sofía y Andrés. Lo evitamos, dijo Andrés. Pero Sofía no estaba convencida. Revisó la última muestra, vacía. Pero al mirarla con atención, vio algo, una estructura, latente, como si el virus aún no hubiera decidido aparecer. 5. El tren de las 3:17. No va a venir, dijo Julia. Siempre viene, respondió Tomás. Marcos miró el reloj. 3:16. El silencio era absoluto. A las 3:17, el tren apareció, sin ruido, sin luces. Las puertas se abrieron, subieron. El interior estaba vacío, pero no abandonado. Las ventanas no mostraban el exterior, solo oscuridad. Esto no se mueve, dijo Marcos. Sí se mueve, respondió Tomás, pero no como crees. Encontraron un panel, fechas, cientos, miles. Eligieron una. Las puertas se abrieron, la estación, pero distinta, llena de gente. ¿Qué año es?, preguntó Julia. El hombre la miró extraño. ¿Año? Regresaron al tren. Otra fecha. Esta vez, ruinas. Otra, un lugar desconocido. Esto no son viajes, dijo Marcos. Entonces, ¿qué es?, preguntó Julia. Tomás no respondió. Miraba el reflejo en la ventana. No eran 3, eran 4. Pero cuando giraron, no había nadie. 6. El eco de lo que aún no pasa. No son sueños, dijo Diego. Valeria tomó nota. Entonces, ¿qué son? Recuerdos. Miguel observaba en silencio. Diego describía eventos, antes de que ocurrieran. Un apagón. Ocurrió. Un accidente. También. Pero siempre había algo raro. Diego no estaba en ninguno. ¿Dónde estás tú?, preguntó Valeria. Diego dudó. No lo sé. Miguel planteó una teoría. No ve el futuro, recuerda otro. Intentaron cambiar un evento. Lo lograron, pero algo cambió. Diego dejó de reconocerlos. Ahora hablaba de otras personas, otros eventos. Ya no estamos en su recuerdo, dijo Miguel. Revisaron grabaciones. En algunas, Diego hablaba con alguien más. ¿Quién es ese?, preguntó Valeria. Miguel no respondió, porque en el reflejo de la pantalla, esa persona tenía su rostro, y no recordaba haber estado ahí. No olvides dejar tu like y tu suscripción.